hablando de iniciativas de reforma, vamos a revisar rápidamente otra, lo vamos a hacer en nuestra gustada sección de rendición de cuentas y es la que tiene que ver con los organismos autónomos. Así que vamos a ver este cuento, por supuesto, del presidente López Obrador. Es que todo eso lo crearon cuando la idea central del gobierno era privatizar. Entonces necesitaban ese andamiaje administrativo para defender sus intereses. Ahí está el caso de el INAI, el Instituto de la Transparencia. ¿Qué caso de corrupción han puesto al descubierto? Nada, pura tapadera, porque además, si da uno a conocer algo, está uno violando la privacidad. Bueno, esto, o sea, lo dijo en julio el presidente, pero puede ser de cualquier día de este sexenio. Desde antes de tomar posesión de su cargo en 2018, ha dicho una y otra vez el presidente López Obrador que hay que desaparecer al INAI y otros organismos autónomos y específicamente sobre el INAI ha dicho cosas como esta, ¿no? Por ejemplo, que no ha destapado escándalos de corrupción. Bueno, es que ese no es su trabajo, esa no es su función. Su función es ser un enlace entre el gobierno y los ciudadanos para garantizar el acceso a la información pública y proteger los datos personales. También dice que cualquier cosa que digamos en la mañanera entonces ya es ilegal y no sé qué. Pues sí, porque la función del INAI es proteger los datos personales y la información privada de las personas. Entonces, pues si expones información personal, evidentemente estás incurriendo en un delito, seas el presidente de la República o seas cualquier otra persona. Ahora, el presidente dice que esto, o sea, tanto el INAI, bueno, el INAI en sí, pero también la ley de transparencia, porque no habría INAI sin ley de transparencia surgieron para privatizar algo. ¿Por qué surgió el INAI y cómo era el acceso a la información pública antes de que tuviéramos una ley de transparencia y un instituto que garantizara este derecho? Eso yo no se los puedo contar porque en ese entonces, pues yo estaba estudiando, no sé, la secundaria o la primaria, pero antes del año 2000, había muchas personas que ya ejercían el periodismo y que sí nos pueden contar qué pasaba y cómo era obtener información pública en ese entonces. Nosotras hablamos con Lilia Saúl, ella es periodista y trabaja con los mecanismos de acceso a la información pública y vamos a ver qué nos contó sobre cómo era esa experiencia. En esa época estaba muy, digamos que estaba muy reciente todo lo que había pasado con el politólogo y que es muy reconocido, Sergio Aguayo, que él se hizo famoso en ese momento porque él hizo una petición de información, que en aquella época, pues sin existir el INAI o el IFAI, estaba permitido en la Constitución, que era hacer uso del artículo 8 de la petición de información, ¿no? De que tú puedes pedir información a cualquier entidad del gobierno. Y entonces él hizo esa petición para pedir el salario y los recibos de salario del entonces presidente Ernesto Zedillo. Tardó mucho tiempo en que pasara, que él obtuviera esa información. Pasó incluso por la vía legal a través de amparos y de cuestiones de juzgados. Obtuvo la documentación y la información. Y digamos que él fue uno de los pioneros que en su momento dijo, ya ven, si nosotros tuviéramos una ley de transparencia, esto no tendría que ocurrir, si tuviéramos el derecho de acceso a la información bien estipulado en nuestra Constitución, con una entidad que vigilara y que prometiera que van a vigilar nuestro derecho a tener acceso a la información, entonces podríamos tener más rápido, pronto y expedito la información que estamos pidiendo. Entonces él, curiosamente, junto con aquel entonces Javier Corral, empezaron a trabajar en una ley de transparencia que más tarde se aprobaría en el Congreso. Lo que queremos destacar de esta anécdota es lo que hoy en día se nos hace tan fácil y tenemos tan a la mano como es el salario del presidente. O sea, es un dato que podemos consultar aquí en nuestra computadora, en nuestro teléfono y ahí está, es información pública y se nos hace de lo más lógico, ¿no? Claro, es información pública. Eso antes del año
año 2000, 2001, 2002, era imposible. Y Sergio Aguayo tuvo que contratar abogados y pasar por todo un proceso legal para poder obtener esa información. Algo que hoy en día es como, ay, pues claro, ¿no? O sea, qué tonta gente, ¿cómo crees que no podemos saber cuánto gana el presidente o el ministro o X funcionario público? Esa es la importancia de que tengamos una ley de transparencia y un instituto que garantice este derecho. Para entender un poco más la importancia del instituto y sobre todo qué se puede mejorar al interior del mismo, Mirna Calderón habló con la comisionada Julieta del Río y vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista en la que no solamente defiende al instituto, porque pues obviamente ahí trabaja, es comisionada, sino también encuentra algunos puntos a mejorar dentro de ese instituto. El INAI primero es autónomo. No, aquí no se manipula la información y somos el árbitro entre la sociedad y las autoridades. ¿A qué me refiero? Los ciudadanos que solicitan información, académicos, medios de comunicación, amas de casa, jóvenes, todos los que solicitamos información, al momento de que una dependencia federal, estatal o un partido político, un fideicomiso, un senador, un ministro, todos los sujetos obligados de este país te la nieguen o te digan que no te la pueden entregar por cuestiones de seguridad nacional o te la clasifiquen o simplemente no te contesten, para eso está este instituto. Y hay un instituto en cada entidad federativa. Entonces, recurren hacia nosotros, nosotros analizamos esta situación y de manera inmediata, en tribuna, hacemos un análisis y resolvemos y dictaminamos que se entregue este informe. Por eso es la importancia del INAI y también porque es de mucha utilidad social. Por un lado, como tú dijiste, bueno, los medios de comunicación, el periodismo de investigación, gracias a ustedes conocemos ya esta información, presuntos actos de corrupción en este país. Pero también conocemos cuando los ciudadanos acuden al IMSS, al ISSSTE, temas de seguridad social, donde no coinciden el número de semanas cotizadas, requieren sus documentos para pensionarse, no les entregan estos documentos. Bueno, para eso es el INAI, precisamente para eso, para que entreguen esta información y obtengan su pensión, obtengan su historia laboral. En retrospectiva, ¿usted considera que el INAI ha fungido con total transparencia durante este sexenio? ¿Y qué podría haberse hecho distinto desde el instituto para acercarse más a la población y que reconozcamos su vital importancia? Yo propuse eliminar esta cadena de directores generales. No vamos a hablar de personas, vamos a hablar de cargos, porque al final las instituciones están formadas por una estructura orgánica, ¿no? Las personas vamos y venimos. Entonces, estas direcciones no tienen ya razón de ser. Se pueden agrupar en una sola dirección de área, se encargue de ver quiénes están los sujetos obligados. Ya agotó. El origen era eso, ya agotó. También hay algunas áreas que se pueden simplificar. En lugar de tener, digamos, dirección de evaluación, dirección de tecnologías, y se complementan, se pueden fusionar en una sola dirección, y también las áreas de datos se pueden fusionar. Esa reingeniería nos puede llevar a un ahorro de prácticamente 300 millones de pesos. Entonces, yo creo que también ante esta coyuntura tenemos que seguir insistiendo de que también nosotros tenemos que, ahora sí que renovar o morir. Sin el INAI, Ahora, esta iniciativa, o sea, en este momento no sabemos qué va a pasar con el INAI y otros organismos autónomos, porque el INAI no es el único que está en la iniciativa del presidente López Obrador. Está programada para discutirse mañana 23 de agosto, pero hace unos momentos, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Leonel Godoy Rangel, dijo que es probable que esta discusión sea aplazada de manera indefinida la discusión de esta iniciativa. Dice que tienen mucho trabajo y que esta reforma tiene muchas reservas, entonces seguramente no les va a dar tiempo de discutirla mañana y que si la aplazan será de manera indefinida. Entonces, pues ya veremos mañana qué pasa, pero pues por ahora tenemos el indicio de que probablemente ni siquiera la discutan y mucho menos la voten el día de mañana como estaba programado. Así que puede que no sea el fin del INAI, puede, pero también todo puede pasar. Así que mañana veremos qué pasa con esto.